tinto, conocido por su color oscuro y sabores complejos, puede ser preparado con una variedad de uvas. Una de las más famosas es la Cabernet Sauvignon, originaria de Francia, específicamente de la región de Burdeos. Esta uva también se cultiva con éxito en Estados Unidos y otros países. Otra uva destacada es la Merlot, originaria del sudoeste de Francia y ampliamente utilizada en la región de Burdeos. La Malbec, por su parte, es emblemática de Argentina, aunque tiene su origen en el suroeste de Francia. La Pinot Noir, proveniente de la región francesa de Borgoña, es conocida por su delicadeza y elegancia. Aunque su cultivo es delicado, se ha extendido a regiones como California, en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Por otro lado, el vino blanco ofrece una variedad igualmente fascinante de uvas. El albariño, cultivado en Galicia, España y Portugal, es conocido por su frescura y notas frutales. La Chardonnay, originaria de Borgoña, en Francia, se ha convertido en una uva internacionalmente reconocida, cultivándose en Francia, California, en Estados Unidos y Australia, entre otros lugares. La Riesling, originaria del Valle de Rin en Alemania, es apreciada por su capacidad de expresar el terruño donde se cultiva, produciendo vinos que van desde secos y ácidos hasta dulces y afrutados. La Moscatel, por su parte, es una uva italiana utilizada principalmente para producir vinos dulces y aromáticos, mientras que la Verdejo, cultivada en Castilla y León, en España, es conocida por su frescura y carácter herbáceo. Estas son solo algunas de las uvas más destacadas utilizadas en la elaboración de vino tinto y vino blanco en todo el mundo. Cada una aporta su propia personalidad y carácter a esta antigua y apreciada bebida. Los vinos Brut Nature se caracterizan por su bajo contenido de azúcar. Normalmente contienen menos de 3 gramos de azúcar residual por litro. Esto significa que son muy secos, ya que la mayor parte del azúcar de las uvas se han fermentado hasta convertirse en alcohol. Un ejemplo de esto sería la champaña, ya que son espumosos y son más bien secos y cítricos. Los vinos secos tienen mínimo o literalmente nada de azúcar y por lo general contienen menos de 1 a 2 gramos de azúcar por litro. Eso significa que la mayor parte del azúcar de la uva se ha convertido en alcohol durante la fermentación, dejando el vino con poco dulzor percibido. Los vinos semisecos contienen más azúcar residual que los vinos secos, pero menos que los vinos dulces. El contenido de azúcar en los vinos secos suele oscilar entre los 12 y 28 gramos de azúcar por litro. Este nivel de azúcar residual imparte un dulzor notable, pero no abrumador al vino. Los vinos dulces son una categoría que se caracteriza por pronunciar su dulzor, que resulta un mayor nivel de azúcar residual. A menudo se disfrutan por su capacidad para complementar postres y quesos. Estos vinos contienen una cantidad significativa de azúcar residual, normalmente oscila entre los 30 y más de 250 gramos por litro. Este azúcar puede provenir de las propias uvas o puede agregarse durante el proceso de la elaboración del vino. El primer paso es la vendimia, que es la cosecha de la uva que tradicionalmente se realiza en España entre los meses de septiembre y octubre. El momento exacto de la recogida de esta uva será cuando esta muestre un estado de maduración, ya que solo así podrá extraer de ello un vino de calidad. Bueno, para esto hay que tener en cuenta que para hacer esta elaboración hay 2 procesos que son muy importantes y muy diferentes. En primer lugar está la maceración carbónica, que es la elaboración con el racimo entero, y por otro lado está el despastillado o estrujado, que es el desgranamiento de los racimos. El primer paso es el despastillado. Este es el proceso mediante el cual se separan las uvas del resto del racimo, lo que se conoce como raspón, que tradicionalmente se hacía a mano, pero ahora existe una máquina la cual recibe el nombre de la despalilladora, y este objeto separa la uva de las ramas. Y las hojas que están presentes en los racimos también aportan sabores y aromas amargos a nuestro mosto posteriormente de la maceración. Como segundo paso tenemos el estrujado. Este consiste en que ya una vez desgranado el racimo, los granos de uva se separan por una máquina estrujadora o pisadora, y pues el fin de este proceso es conseguir que se rompa la piel de la uva, conocida como
ollejo. Y ya de esta manera se extrae gran parte del mosto del interior de la fruta, el cual facilitará el siguiente proceso de maceración. En tercer lugar tenemos el proceso de maceración y fermentación alcohólica. Lo que se hace aquí es que se mantendrá a temperatura controlada macerando durante unos días, y pues este proceso de maceración es de gran importancia, ya que además de permitir la fermentación, este nos aporta que el mosto adquiera su color, así como otras características a través del contacto con los pigmentos propios de los ollejos. Tanto el color como la estructura final del vino vendrán determinados por estos elementos que aporta el ollejo, los cuales son antocianos, taninos, etc. Posteriormente, en estos mismos depósitos, a través de las propias levaduras presentes, pues de forma natural en la piel de las uvas, comienza el proceso de fermentación, el cual se denomina fermentación alcohólica, ya que el azúcar de las uvas termina transformándose en alcohol etílico. Durante este proceso de fermentación, el dióxido de carbono sube hacia la superficie produciendo un burbujeo y arrastrando consigo las partes sólidas de la mezcla. Gracias a este efecto se crea en la superficie lo que se conoce como el sombrero, el cual es una capa sólida compuesta por ollejos, pulpa y pepitas que flotan sobre el mosto. Para facilitar que las partes sólidas sigan en contacto con el mosto, se llevan a cabo las labores de remontado. Este consiste en la extracción del mosto por la parte inferior del depósito para reintroducirlo por arriba, regando el sombrero. De ahí sigue el proceso de bazuqueo, que consiste en romper el sombrero de forma manual con la ayuda de una vara o bazuqueador para que se mezcle con el mosto. El objetivo de estos trabajos es que los ollejos transfieran ciertas propiedades al vino. Este proceso dura según el tipo de vino que se quiere pretender elaborar, pero más o menos es entre 10 y 14 días y se debe transcurrir a temperaturas no superiores a 29 grados centígrados. Y pues al pasar este tiempo se produce el descube, mediante el cual se transfiere el líquido a otro depósito. Después de este paso sigue el prensado, el cual consiste que pues tras el descube el producto sólido de la fermentación aún contiene grandes cantidades de vino, por lo que este es sometido a un prensado para extraer todo el líquido, obteniéndose el vino de prensa, el cual es caracterizado por ser rico en aromas y taninos. Los restos de los sólidos que resultan del prensado se emplean como subproducto en la elaboración de orujos u otros productos. Después de esto sigue la fermentación maloláctica, que consiste en que el vino obtenido durante los pasos anteriores es sometido a un nuevo proceso de fermentación, y pues a través de este proceso el ácido málico, que es uno de los 3 ácidos presentes en el vino, junto con el tártico y el cítrico, se convierte en un ácido láctico. Este proceso rebaja el carácter ácido del vino y lo hace mucho más agradable para su consumo. Este proceso de fermentación se lleva a cabo a lo largo de un tiempo, que es entre 15 a 21 días. Después de esto sigue el proceso de crianza, que es que después de los 2 procesos de fermentaciones, uno de los pasos más importantes es el proceso de envejecimiento o de crianza. Y este consiste en que el vino obtenido durante los pasos anteriores es introducido en barricas de roble. Esta madera para la elaboración de barricas se selecciona principalmente por sus propiedades de dureza, permeabilidad y porosidad. Y en este momento es cuando el vino adquiere notas aromáticas, que durante la cata podremos identificar como tostadas, ahumadas, avainilladas y notas amaderadas. Después de esto va el proceso de trasiego, que es mediante el cual el vino se cambia varias veces de recipiente
con el fin de ir eliminando los sedimentos sólidos y de airar el vino. Después de esto va el proceso de clarificación, que es en el cual se emplean sustancias orgánicas que arrastran las impurezas suspendidas en el vino hacia el fondo de la barrica. Y por último tenemos el paso del embotellamiento. Durante este tiempo el vino evolucionará en una atmósfera reductora y asimilará el oxígeno que se introduce en la botella de manera inevitable cuando se cierra con el corcho. También el envejecimiento en la botella es importante, ya que este permite que el vino se estabilice y que los aromas y propiedades que ha adquirido en la barrica encuentren un punto de equilibrio y armonía. Dependiendo de los tiempos de crianza que se den tanto en la barrica como en la botella, obtendremos como producto final un vino crianza, reserva o de gran reserva. Por otro lado tenemos la elaboración del vino blanco y rosado. El primer paso para esto es la vendimia, que al igual que sucedía en el proceso de elaboración del vino tinto, este proceso es para recolectar las uvas en su punto óptimo de maduración. Después de esto está el despastilado y el estrujado. A través del despalillado, que actualmente se realiza con unas máquinas especiales, al igual que en la elaboración del vino tinto, con este conseguimos separar las uvas del raspón. El raspón es como el resto del racimo. De esta manera nos aseguramos de que nuestro mosto no se vea alterado su sabor por el contacto con hojas, ramas y otros elementos. Después de esto se procede al estrujado, en donde se aplica presión a las uvas para extraer el mosto de ellas. En este proceso es muy importante cuidar de no romper las semillas que contienen las uvas para evitar la presencia de sabores amargos en el mosto. Después de esto va el proceso de maceración, que consiste en dejar reposar el mosto junto con los ollejos durante un tiempo determinado. De esta manera, el jugo de la uva adquiere el color y demás características de la piel del fruto. Después de esto va el proceso de sangrado y desfangado, que a través del sangrado separamos el mosto, obteniendo durante la fermentación de los ollejos, haciéndolo pasar a otro recipiente. Y en el desfangado consiste en dejar reposar el mosto durante un tiempo para que los restos sólidos que puedan quedar en suspensión se descaten hacia el fondo del recipiente. Después de esto va la fermentación, durante el cual mantenemos la cadena de frío entre 14 grados centígrados y 16 grados centígrados. Así preservamos la complejidad aromática de las diferentes variedades de uva escogidas. Esta fermentación de blancos y rosados suele realizarse en tanques de acero inoxidable, aunque también puede hacerse en barriles de madera. Durante esta fermentación, las levaduras se alimentan de los azúcares presentes en el mosto, procesándolos y dando como producto el alcohol etílico y dióxido de carbono, al igual que en el vino tinto. Es importante saber que la mayoría de los vinos blancos no suelen llevar crianza y prácticamente ningún rosado. De esto pasamos a la clarificación y filtrado. Para seguir limpiando el vino de impurezas sólidas, lo sometemos a la acción de sustancias clarificantes que arrastren las pequeñas partículas sólidas al fondo. Y ya por último tenemos el proceso de embotellamiento, que pues durante el tiempo en la botella el vino termina de equilibrarse y sus aromas y matices terminan de asentarse. En el caso de este tipo de vinos, como lo suelen ser los rosados y los blancos, como no son sometidos a tiempos de crianza en una barrica, el tiempo que transcurre del embotellamiento a la comercialización es mucho menor, que a diferencia del vino tinto. El comercio internacional de vino está dominado por los 3 países de la UE,
Tenemos en primer lugar a Francia, que transportó 12.279 millones de euros en vino a todo el mundo. En segundo lugar, a Italia, con 7.834 millones de euros. Y en tercer lugar, a España, con 2.984 millones de euros. Juntos vendieron 21.000 millones de euros en exportación de vinos, y esto representa el 61% de los exportadores mundiales de vino, según se desprende del último informe de la OIB publicado en abril del año 2022. El maridaje como concepto es lograr una conexión muy cercana en dos alimentos entre sí, teniendo en cuenta características como su sabor, textura, olor o pues, entre otras, en el cual en el vino se puede contemplar características pues en base a cánones que se han dado, el cual pueden ser, un ejemplo claro, puede ser en el momento en el cual se tienen que comer carnes rojas, es muy recomendado acompañarlas con una copa de vino tinto, ya que pues los contrastes de sabores del vino son ácidos y también son características de los tánitos, los cuales son generados provenientes de las pieles, semillas y semillas de la uva, en el cual en el momento de interactuar con las proteínas de las carnes suaviza la carne, haciendo que pues la experiencia de esta misma sea más agradable. Y otro caso en el cual se ve esto del maridaje son con las carnes como el pescado, pollo, mariscos, carnes blancas, los cuales pues el tipo de vino que se recomienda están más inclinados a los vinos blancos, los cuales tienen sabores suaves, haciendo que junto con los sabores de las carnes blancas se complementen. Y pues junto a eso también tienen un toque de acidez y frescura, haciendo que también sea más destacable por esos lados.